Yo no creo que debe haber pena de muerte, pero si hubiera, a quien habría que aplicársele es a los Exitosa. políticos corruptos en primer lugar, porque no le hacen daño a una persona, le hacen daño a una sociedad entera. Cuando terminó el gobierno militar, primero de Velasco y después de Francisco Morales Bermúdez, y se conquistó la democracia, es decir, el derecho para empezar de los peruanos a decidir quién nos debía gobernar. Veníamos de un largo periodo en el que los militares habían tratado de imponer su propio proyecto nacional al país entero. Y fue lamentablemente un proyecto que, si bien se basó en problemas reales que los peruanos teníamos que resolver, es decir, el tema agrario, que incluía la necesidad de una reforma agraria, el tema de qué íbamos a hacer con nuestros recursos. Y en ese momento había una controversia con respecto a la manera, por decirlo menos, irregular como la Occidental Petroleum había actuado, la International Petroleum Company, para ser más exactos, la International Petroleum Company, que explotaba el petróleo del norte del Perú y en particular de Talara, y que evidentemente tenía que salir, y lamentablemente el régimen democrático de Fernando Belaúnde no había sido capaz de afrontar esas tareas. El de la recuperación del petróleo, que de alguna manera, como después los militares titularon la recuperación de la dignidad nacional, la tarea de la reforma agraria, la tarea de la reforma del Estado, la tarea de construir un sistema educativo, de hacer un proyecto de industrialización. Es decir, los militares abordaron todos esos temas que era necesario enfrentar y los enfrentaron muy mal, porque la consigna, por ejemplo, o el grito de guerra en relación al campo era: campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Y nunca la pobreza en el campo en el Perú llegó a los extremos a los que llegó gracias a la reforma agraria del general Velasco y de su promesa. Fue catastrófica la reforma agraria, porque si bien terminó con el sistema perverso de explotación, sobre todo en la sierra peruana, lo que provocó fue una estampida de la población en el campo hacia las ciudades y un empobrecimiento tremendo, porque no hubo acceso a crédito, a tecnologías, acceso a los mercados, y en los sectores del agro que se había logrado un nivel de modernización se manejaron las cosas muy mal. Se le quitaron las haciendas a las empresas modernas y se le entregaron a cooperativas que estuvieron, si no todas, prácticamente todas, finalmente gobernadas por burocracias enfrentadas unas con otras y caracterizadas por su ineficiencia y su corrupción. Y lo mismo pasó en otras áreas. El proyecto de industrialización fue un fracaso y los niveles de corrupción a los que se llegó el gobierno militar fueron muy grandes y nunca se investigaron. Nunca supimos cuánto nos robaron los militares durante la gestión de Velasco y de Morales Bermúdez. Fue de alguna manera el mirar para el techo, el mirar para el costado, el precio que los peruanos tuvimos que pagar por recuperar la democracia. Pero a donde quiero ir es que a que recuperar la democracia fue un esfuerzo muy grande. Fue la concertación de voluntades, la gente protestando en la calle, un momento en el que los protagonistas eran los dirigentes de sindicatos que habían pasado de reclamar por sus sueldos o sus condiciones de vida a reclamos de índole político. Y esto se unió con las protestas en esa época llamados pueblos jóvenes y de los movimientos agrarios, tanto de la Confederación Nacional Agraria, pero sobre todo de la Confederación Campesina del Perú, y se logró una enorme movilización social que obligó a los militares a irse, porque además y en medio de todo nos dejaron una tremenda crisis económica. Y vino la democracia. Y eso es a lo que quiero ir para ser muy puntual el día de hoy.
Yo tuve la fortuna, y lo he contado alguna vez, de trabajar en las oficinas de la Asamblea Constituyente en una comisión que se llamaba, tenía un nombre muy pomposo, Comisión Investigadora sobre el Enriquecimiento Ilícito y la Violación a los Derechos Humanos durante los gobiernos de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Poco pudimos hacer porque nunca nos dieron un sol para la investigación, porque era claro que el compromiso que se había hecho entre los partidos que pretendían resucitar en esa época, el APRA y el Partido Popular Cristiano, porque Acción Popular no quiso participar de esa asamblea constituyente y quería elecciones inmediatas. Lo cierto es que había un compromiso de hacernos los locos frente a no solo a las violaciones a los derechos humanos, sino a la corrupción durante los militares. Pero lo que tuvimos en la Asamblea Constituyente, yo puedo dar fe de ello, fue una experiencia extraordinaria de representación nacional y de calidad de esa representación. En la Asamblea Constituyente, exitosa, logró emitir finalmente la Constitución de 1979, había en primer lugar un nivel, insisto, de representación de la sociedad peruana que no se ha vuelto a repetir. En esa asamblea habían intelectuales, había algunos abogados, ahora casi todos son abogados, o no sé cuántos, pero son muchísimos. Había dirigentes sindicales, dirigentes de Villa El Salvador, dirigentes de las comunidades campesinas, dirigentes de la juventud, como en esa época era Javier Díez Canseco, dirigentes de todos los sectores sociales. Es decir, había un nivel de representación de la sociedad peruana y yo les cuento una anécdota. Yo era personero de uno de los grupos de izquierda en esa época y había la Guardia Republicana y con un coronel que controlaba la entrada. No podía creer que estos señores que estaban entrando fueran congresistas electos, constituyentes. Y sí lo eran, pues, porque representaban al Perú. Estaba Juan Cornejo Gómez, representante de los miles de mineros peruanos, es decir, de los trabajadores de la gran minería, como Víctor Cuadros Paredes. Es decir, había un nivel de representación de la sociedad. El Congreso no era algo ajeno a la gente. O sea, sus propios dirigentes estaban ahí defendiendo sus intereses. Pero junto con eso, había una extraordinaria representación del pensamiento en el Perú, de las ideas. En el Perú había gente, en la Asamblea Constituyente había gente brillante del APRA, como Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Ah? Había gente extraordinaria como Ramiro Prialé y como otros dirigentes del APRA que en el contraste de ideas con Carlos Malpica, que era de la izquierda, con Enrique Bernales, que venía del velasquismo, y con Héctor Cornejo Chávez, es decir, con gente del PPC, que era gente como Bedoya Reyes o Mario Polar, eran gente brillante. La polémica sobre el país que queríamos construir era enriquecedora. Uno se podía pasar horas de horas sentado, porque ahí la Torre era un loco que convocaba sesiones a las 10 de la noche y terminaban a las 5 de la mañana. Y uno no se podía mover de ahí. No se podía despegar por lo que estaba viendo, por lo que estaba escuchando. Porque el destino del país estaba en discusión y era, insisto, enriquecedor. Simplemente escuchar lo que ahí se decía. Y ese encuentro entre la gente que representaba a la sociedad, los peruanos de a pie, y la gente que tenía pensamiento. Y cuando uno voltea la mirada, después de los años que han pasado, miren ustedes lo que es la noticia hoy. Primera plana del Trome. Esto es el Congreso de la República. ¿Ya? Esto es el Congreso, se los voy a leer. Lluvia de balas mató a abogada. ¿Saben quién es la abogada de esta pobre chica? 27 años. Andrea Vidal, abogada que ha trabajado en el Congreso. 60 balazos le metieron al taxi en el que iba. ¿Y saben qué es lo que se está investigando? Una red de corrupción, de prostitución dentro del Congreso de la República. Es decir, sofisticada, ¿no? ¿No? Contratar gente, contratar chicas,
para usarlas, por utilizar una palabra elegante, sexualmente. Eso es lo que se está investigando y todo indica que la muerte de esta chica tiene que ver con eso. O sea, ¿ya a qué nivel de degradación moral vamos a llegar con el Congreso de la República? ¿A qué nivel? ¿Ya qué más bajo se puede caer? ¿Qué más bajo se puede caer? O sea, ya no estamos hablando solo de mochazuelos. Es decir, el Congreso es una feria, los votos se venden. Se venden. O sea, tú puedes contratar un voto en el Congreso con un billete y conseguir casi lo que quieras. Y lo peor es que no tienen ninguna de las cualidades que tenía la gente de la Asamblea Constituyente. No representan a nadie, porque esos señores terminan el Congreso y no sé en qué van a trabajar, porque son unos inútiles casi todos. En segundo lugar, no piensan. No son gente brillante, inteligente, talentosa que ha aportado algo a la construcción de un sueño común para los peruanos. Y son, insisto, así se ofendan, en este momento casi todos los partidos pura y simplemente organizaciones criminales. Y si no les gusta, cómansela. Porque es verdad. Porque es verdad. Porque en el Perú hay gente que se junta para secuestrar, hay gente que se junta para explotar sexualmente mujeres, para traficar con oro ilegal, o gente que se junta para el narcotráfico, ¿no? O para extorsionar. Bueno, hay gente que se junta para asaltar, pero asaltar el presupuesto de la República. O sea, organizaciones políticas que se forman para llegar al poder y desde el poder forrarse. Punto. Esa es la mejor definición, ahí no hay duda. Eso es una organización criminal perfecta. Por los móviles por los que se asocian y por la manera como operan. Entonces yo creo que tenemos que terminar con esto. Porque encima no merecen siquiera el nombre de clase política, son gente que legisla para favorecerse a sí mismos. Han hecho más de 100 modificaciones a la legislación electoral para tratar de perpetuarse en sus puestos, para tratar de perdurar en esto, en esta vergüenza que estamos viviendo. Salen las encuestas 3, 4, 5% de aprobación, les importa un comino. Les importa un comino el sentimiento de la sociedad con respecto a ellos, el desprecio de la sociedad. Y se siguen aumentando el presupuesto, más de 1.400 millones de soles de presupuesto para 130 congresistas, por Dios. Creo que en promedio somos uno de los congresos más caros del mundo y no somos el país más rico del mundo. Pero en fin, esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar y yo, ¿cómo hacer? No tengo la respuesta, lamentablemente. Ojalá la tuviera. ¿Cuál es la salida a esto? Pero ¿no hay gente mejor para hacer política en el Perú? Estoy absolutamente convencido de que sí. Todos los días lo vivimos juntos, porque acá se sienta gente no solo a denunciar lo que está mal, sino gente que tiene respuestas y propuestas, y tiene alternativas, y tiene ideas. Pero esa gente no es la que está haciendo política, porque además los que se han apoderado de la política no permiten que la gente decente entre. O sea, lo que es claro, y ahí me quedo por hoy, es que esto tenemos que barrer, tenemos que pasar un caterpillar. Y así como me produce indignación, como creo que a todos, el asesinato de esta criatura, ¿no? Violada y maltratada, y a uno le produce el sentimiento de la pena de muerte, ¿no? Como un sentimiento así salvaje que nos sale de las entrañas. Bueno, me van a disculpar, pero a mí me produce el mismo sentimiento. O sea, yo creo que si en el Perú, yo no creo que debe haber pena de muerte, pero si hubiera, a quien habría que aplicársele exitosa es a los políticos corruptos en primer lugar. Porque no le hacen daño a una persona, le hacen daño a una sociedad entera. Pero en fin, por lo menos pongamos el tema sobre el tapete, ¿no? Y compartamos juntos esta discusión y tratemos juntos de encontrar una respuesta. Pero lo que está absolutamente claro es que mientras la gente decente no se decida a declararle la guerra a esta casta de políticos infames, las cosas no van a cambiar en el Perú. La política tiene que pasar a otras manos, a manos de la gente que sabe lo que hay que hacer, pero sobre todo que es decente, y de esa gente sobra en el Perú. Soy Nicolás Lúcaro, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 en la FM en Lima, Canal 34 de Movistar.